Bueno, a todos quienes nos acompañan el día de hoy, les damos la bienvenida a esta charla sobre el sector ecuestre y los negocios internacionales. Este webinar hace parte de nuestros International Business Speaker Series que organiza, digamos, mes a mes el Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de AFID. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante y de gran relevancia para los negocios internacionales y la internacionalización. Muchos estamos quizás interesados o vinculados de una u otra manera al mundo de los caballos y sin embargo muchas veces perdemos de vista todas aquellas industrias que son tocadas directa o indirectamente por el mundo del caballo. Entonces, estamos felices de tener esta oportunidad y muy honrados de contar con unos panelistas bastante distinguidos y con una historia empresarial y personal fascinante y que estamos, digamos, encantados de conocer. Bueno, nos acompañan Felipe Gómez, nos acompañan Carlos Mesa, Sergio Mojica, Vicente Martínez. Yo voy a estar moderando este panel y facilitando, digamos, lo que esperamos sea un conversatorio. Bueno, entonces, con el objetivo de dar inicio a este conversatorio, yo diría que también es importante mencionar que este conversatorio hace parte, digamos, de esa apuesta que quiere realizar la Universidad de AFID en incursión o en incursionar a temas, digamos, que son de gran relevancia para el universo, pues, no solamente económico del país, sino también, digamos, en temas que tocan el desarrollo social y, digamos, la sostenibilidad. Este tema está íntimamente relacionado con el tema de un diplomado que estamos a puertas de ofrecer. Es el diplomado en el mundo del caballo. Es un diplomado que esperamos ustedes se animen a conocer y ojalá nos acompañen. Les vamos a estar compartiendo a lo largo de esta charla un poco, digamos, de lo que visionamos en este programa tan disruptivo, tan innovador y tan integral que pretende dar precisamente no solo, digamos, una aproximación a la parte económica de negocios internacionales, sino a muchos temas que tocan el universo del caballo desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva deportiva, desde una perspectiva de bienestar y de desarrollo personal. Bueno, diciendo esto, quisiera que cada uno de los panelistas se presentara brevemente y nos contara cuál es su rol y su experiencia en el mundo del caballo, en el universo ecuestre. Carlos. Mucho gusto, Alejandra. Una bienvenida para todas las personas que nos acompañan en esta ronda de conversación alrededor de las oportunidades que hay en el mundo del caballo. Yo soy Carlos Eduardo Mesa, soy agrónomo, zootecnista, además he sido equitador durante muchos años, de niño en el mundo del caballo criollo y luego más adelante en la equitación clásica, básicamente en el adiestramiento clásico desde hace muchísimos años. La sigo practicando prácticamente todos los días. Y muy complacido de estar en esta reunión. Yo también soy fundador de una compañía que se llama Prenex, que es parte de un grupo de empresas que se llama Iluma Alliance, y hemos tenido desde el año 1979 participación en el mundo de los suplementos para la nutrición equina. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Carlos.
Felipe. Buenas tardes a todos, mi nombre es Felipe González, yo soy el gerente de Mesem, es una empresa que produce sillas para montar a caballo desde el año 1910, de las pocas empresas que quedan en Colombia con más de 100 años. La empresa fue familiar hasta hace 9 años, donde yo la adquirí con un socio, y estaba frente de la empresa desde que fue adquirida. Parte de lo que hemos hecho durante este tiempo es conservar la tradición que tiene la empresa en el mundo de las sillas para vaquería y la cultura del caballo, pero adicionalmente darle un enfoque más internacional. Soy un amante de los caballos desde pequeño, muy enfocado en el tema de el caballo como hobby o el caballo como herramienta en las fincas ganaderas. Muchas gracias, Felipe. Sergio. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Sergio, te escucho. Ok. Tengo una empresa importadora de caballos hace 16 años. Toda la vida desde pequeño he estado vinculado al caballo. Importo caballos de Europa, de Estados Unidos, Ecuador, Argentina, hace muchos años, y me dedico un 90% a las importaciones de caballos y un 10% a las exportaciones. Por consiguiente, se mueve más la importación que la exportación, por eso el porcentaje. Y bueno, esa es la historia y ese es el objetivo principal de mi empresa. Muchas gracias, Sergio. Vicente. Bueno, darle la bienvenida pues a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy y nuevamente agradecer a los panelistas que están sacando el tiempo también para entregarnos parte de su conocimiento y su experiencia. Yo soy zootecnista, dedicado al mundo de los caballos. Empecé por afición y por pasión, y hoy soy el director de un centro ecuestre en la ciudad de Medellín que se llama Ecus Medellín. Digamos que hemos tenido la fortuna de compartir con los invitados esta pasión que arrancó, en mi caso personal, más como un sueño y hoy se volvió mi forma de vida. Muchas gracias, Vicente. Bueno, entonces yo creo que estamos listos para empezar a discutir este tema tan apasionante. Hablemos un poco del sector ecuestre en Colombia. ¿De qué manera creen ustedes que este sector impulsa la economía colombiana al igual que el comercio exterior? ¿Quién quiere, desde su experiencia, hablarnos un poco de su mirada sobre este punto? A ver, María Alejandra, yo me tomo la palabra. Adelante. Ok. Bueno, Colombia es un país que tiene, según cifras que nos da el ICA en el año 2019, algo así como 1.600.000 caballos. En Antioquia, que es el departamento que más población equina tiene, estamos hablando de cerca de 220.000 equinos. De esos equinos, hay una buena parte que son los caballos de campo, los caballos que están dedicados a las labores del campo, pero también hay una parte muy importante que que hace parte del mundo del caballo de exposición o del caballo de deporte, o de criaderos que tienen como propósito tener caballos para básicamente placer, para ser montado. Cada caballo en pesebrera o en criaderos más o menos configurados como tales genera una gran cantidad de empleo, y eso yo creo que es una de las partes más importantes del mundo ecuestre, es la cantidad de empleo que se genera
en empleos directos, en relación directa con el caballo, y en tema indirecto. Estamos hablando de palafreneros, de entrenadores, de herreros, de veterinarios y también de proveedores de todos estos insumos, de concentrado, de heno, de herraduras, de medicamentos, etc. Un dato que hablaba de la población del caballo criollo colombiano, que viene de uno de los creadores que tenía una página que consulté, hablaba de que el solo mundo del caballo criollo colombiano representaba algo así como 5.4 billones de pesos en ingresos, en ventas. Eso ya da una dimensión de lo que es la industria alrededor del caballo o la generación de empleo alrededor del caballo. Estamos hablando también de que caballos registrados son del orden de 150.000 en el mundo del caballo criollo, pero en números crecientes en las disciplinas de salto, adiestramiento, de caballos de rodeo, los caballos de pura raza española, los lusitanos, etc. O sea, hay una gran dinámica alrededor del caballo que genera indudablemente muchísimo empleo y un mercado especializado que atiende ese mundo del caballo. O sea que yo diría que es un mercado dinámico, interesante, importante, que cuenta en temas de producción de Producto Interno Bruto. Felipe. María, sí, yo quiero aportar desde el punto de vista del caballo usado como una herramienta indispensable en las fincas ganaderas y cómo la industria de la talabartería se vuelve un eslabón muy importante que va ligado al desarrollo de la ganadería en Colombia. El dato ganadero en Colombia, según el censo del año pasado, está en 27 millones de cabezas de ganado. Entonces, ha aumentado en los últimos 5 años. Hace 5 años el hato estaba en 19 millones de cabezas de ganado. Bien hecho o mal hecho el censo, se nota un incremento en el número de cabezas, lo que indiscutiblemente ha generado un crecimiento en la industria ganadera, donde las sillas de montar usadas para labores de vaquería, también hemos notado un crecimiento en la demanda. Una pregunta que yo siempre he tenido es ¿cuánto le doy una silla a un vaquero? Porque en la compra, la industria no está capaz de crecer a un mayor o menor ritmo. Y lo que he podido detectar es que un ganadero grande nos está recomprando cada 4 años, cada 6 años para sus fincas. Es una medida un poco muy de ensayo y error, pero es la única que tenemos. Ahora, ¿cuántos vaqueros hay en Colombia? Se calcula que un vaquero es capaz en promedio de manejar 1.000 cabezas de ganado. Entonces, si hay 27 millones de cabezas de ganado, entre los de leche y los de carne, se calcula que hay 280.000 vaqueros consumiendo artículos de talabartería todos los días, unos en mayor medida que otros, dependiendo de las condiciones de la finca. Entonces, ¿cómo aporta la industria de la talabartería al crecimiento económico en Colombia? Va directamente ligado al crecimiento de la ganadería e indiscutiblemente el consumo de las sillas viene aumentando. Esto rompe la falsa idea de que las motos han ido reemplazando los caballos en las fincas. Indiscutiblemente para labores de cercanía sí, o para fincas que son de topografía plana, pero en las montañas y en las labores en la faena ganadera, indiscutiblemente no se puede pasar un novillo en moto, ni llevarlo al corral en moto. Entonces la silla seguirá siendo una herramienta indispensable, tanto en Colombia como en el mundo, para las faenas ganaderas.
Muchas gracias, Felipe. No sé si Sergio quisiera añadir más desde su experiencia. Sí, tengo una pregunta, María Alejandra, porque como empezó Carlos, mm, ¿podría yo aportar parte de mi respuesta a esta inquietud, correcto? ¿Está bien? Sí, por supuesto. Bueno, porque Carlos mencionó, creo que la mitad de los ítems que yo tenía, que en el caso de mi tema fuerte, que son las importaciones, ¿correcto? ¿En qué beneficia a la economía? Carlos, te estamos No, perdiendo. Si puedes, no no los, sé, creo que tuvimos dificultad en escucharte. Si puedes comenzar nuevamente. Tuvimos una falla de pronto de conectividad. vuelvo, vuelvo, ok, Carlos, implementar el ítems que me llegué a 11, Carlos nos mencionó unos 4 o 5, en que las importaciones de caballos a la economía colombiana, a nuestra economía. Carlos mencionó los proveedores de forraje, los veterinarios, los herreros, ¿correcto? Y los palafreneros. Cuando ingresan caballos a Colombia, el primero que impuestos es la DIAN. Segundo, el ICA. Luego los transportadores locales, los conductores de camión, la firma importadora, los bancos en los giros al exterior, ¿correcto? Cada vez que se pagan los caballos al exterior, las aerolíneas y los aeropuertos. Independiente de que las aerolíneas sean extranjeras, cuando los caballos llegan a Colombia, hay que pagar unos derechos locales, nacionales a las aerolíneas. Y eso es ingreso para el país, ¿correcto? Entonces yo complemento a lo que dijo Carlos, a los ítems que mencionó Carlos, entonces me da que 11 sectores de la economía reciben presupuesto, fondos de las importaciones de caballos. Ahora, ya que estamos en esto, me parece súper importante que ustedes conozcan cifras estadísticas de importaciones de caballos al año, después de tener en cuenta que hay 11 ingresos per cápita al país. Al país entran aproximadamente, aquí hay un dato importante, el 90% de los vuelos internacionales con carga caballos, porque no todas las aerolíneas manejan caballos, entran por el aeropuerto del Dorado, el 90%. El otro 10% yo creo que entra por Medellín y por Cali es mínimo, porque Cali no, digamos, el ICA no tiene finca cuarentenaria como lo tiene en Medellín, que habilita fincas para recibir los caballos. Entonces, en Bogotá somos 3 empresas que trabajamos en esto, en Medellín hay 2 y de las conocidas, de las más reconocidas, y en Cali hay una. Eso como empresas importadoras y como número de vuelos de países de afuera hacia Colombia. El país recibe, a Colombia ingresan aproximadamente caballos importados de todas las razas. Yo ayer recibí de Bélgica 6 caballos, esto es un ejemplo, 3 de equitación, 1 de doma clásica, 2 pura raza española y un lusitano. Ayer recibí 3 razas de caballos, siempre, casi siempre es así, a veces vienen 6 de equitación, normalmente vienen mezclados, o viene un frisón, o viene un ardenés, o viene un árabe, o sea, viene un poquito de todas las razas. Al país entran aproximadamente un promedio de bajitos 600 a 700 caballos al año, que son los que van a venir a aportar a esos 11 ítems de la economía colombiana, ¿correcto?
ingresos, teniendo en cuenta la pregunta inicial de María Alejandra, en qué aporta para la economía colombiana. Esas son las estadísticas que conozco, que tengo muy frescas, que las sé porque mi segunda oficina es el ICA, a pesar de que tengo mi firma importadora, pues tengo acceso a esa información. Muchas gracias, Sergio. Vicente, desde tu experiencia en el sector servicios, entrenamiento, deporte. Sí, yo creo hay varios elementos. Sin duda, el número uno, que ya lo hemos mencionado, es la generación de mano de obra a todos los niveles. Tal vez lo mencionaba Carlos, Felipe, Sergio. Detrás de un caballo comemos muchos. Entonces, genera dinámica en la economía del día a día, de llenar la nevera de todos nosotros. Porque está el herrero, está el parafrenero, está el veterinario, está el entrenador, etcétera. Detrás de un caballo hay mucha gente. En Francia, el tercer generador de mano de obra son los caballos. Francia tiene más de 300 hipódromos y de hecho es muy apoyado por el Estado porque reconocen la importancia dentro del aporte a la economía del país. Entonces, no cabe ninguna duda la importancia en la generación de mano de obra. De otro lado, si nos enfocamos un poco más hacia el tema del deporte, muy al lugar que después de esta pandemia y de esta situación, la gente se ha volcado a buscar espacios libres, naturaleza, contacto con los animales, y se está viendo un repunte importante y va a crecer sin ninguna duda porque ya lo estamos sintiendo en el medio, porque las familias quieren compartir con sus hijos, encontrar espacios con naturaleza de deporte, recreación, formación integral de las personas, de manera que ahí vamos a seguir fortaleciendo sin ninguna duda pues la economía sin duda, pero hay un elemento muy valioso que es la formación integral de las personas a partir de compartir con el caballo. Y detrás de eso pues viene todo el tema de servicios, donde ya viene, vamos a tener el tema de turismo a nivel nacional e internacional, vamos a tener todo el tema de lo que se mueve, Sergio, lo que es importación y exportación de equinos, todo el tema de mejoramiento genético también es muy importante dentro de todo ese proceso de esta gran cadena. Y adicionalmente, pues tenemos cada vez vamos encontrando más apoyos oficiales de recursos para invertir en el deporte y para invertir en la industria, porque se han dado cuenta, el Estado se ha dado cuenta de que pues el agro tiene que ser el sector que va a jalar duro la economía en este país. Tenemos todo para eso. Necesitábamos la convicción y el apoyo de las entidades oficiales, sobre todo en el tema de equino, porque, digamos, de alguna manera se había estigmatizado como que era un sector que no necesitaba apoyo, se veía más como un sector más de recreación y de, tal vez de ocio, y hoy ya se está reconociendo que genera mucho en la economía y estamos encontrando recursos oficiales para apoyar proyectos alrededor del mundo del caballo. Muchas gracias, Vicente. Y, Sergio, ¿quería agregar algo? Sí, Sí, una pequeña, Vicente me hizo recordar algo que me parece súper importante que ustedes lo sepan en este panel. Con respecto a pandemia, uno creería que los caballos, todos los días le doy gracias a Dios, soy muy afortunado de tener el trabajo que tengo, porque siempre me hacen la misma pregunta, bueno, como nos lo hacemos todos, ¿y su negocio qué? ¿Y su trabajo qué? ¿Cómo va en pandemia? Es como la pregunta general que suele estar en presente siempre. Entonces, en marzo, en la primera encerramiento, yo tenía 6 caballos para importar de Bélgica, faltando 8 días para terminar la cuarentena. O sea, en la puerta del horno, cuando cerraron los aeropuertos, se me quedaron 6 caballos en Bélgica y finalmente llegaron en abril, a los 30 días. La estadística de pandemia mía, de mi empresa,
es que recibí caballos en abril, en mayo, en junio no me llegaron, en julio recibí, agosto recibí, septiembre recibí. O sea que quería agregar al comentario de Vicente que en pandemia siguieron llegando caballos común y corriente, caballos que fueron comprados en pandemia y otros que ya habían sido pagos en Europa. Muchísimas gracias. Y siguiendo, digamos, con esta, pues digamos, con este tema, en su experiencia, ya sea a nivel personal o de su organización, ¿cuáles creen ustedes han sido los principales retos para la internacionalización del sector ecuestre? Pues particularmente dentro de su industria o campo de actividad. Felipe, con Mesa C, cuéntanos un poco de la experiencia de internacionalización. Bueno, mira, María Alejandra, realmente yo creo que los principales retos que se tiene como empresario y que hemos tenido nosotros en el proceso de internacionalización ha sido creer que lo que sirve en Colombia, donde nuestra idiosincrasia se cree pues, que somos los mejores, sirve en todas partes. Y ese es el primer error para uno estrellarse en el proceso donde se sabe que todo lo que se haga por Perdón, se me fue. Que todo lo que se haga por fuera es mucho más, los errores son más costosos que cometerlos en el país. Entonces, ser capaz de adaptar el producto a los nichos del mercado que hay en cada país es el reto más grande, porque hay que ir y meterse a entender la cultura y sobre todo descartar disciplinas en las que uno quiere participar para enfocarse en ciertas en las que uno puede ser más competitivo. Básicamente lo que hemos podido detectar, voy a presentar un mapa, es que en el mercado de las sillas de montar a caballo existen solamente dos variables a considerar: las razas de los caballos y las disciplinas ecuestres. Uno debe buscar sobre todo el mercado que más se parezca, en el que uno es líder en su propio país. En el caso nuestro, lo hemos logrado hacer en Centroamérica, que comprende desde México hasta Bolivia. Pero el trabajo ha sido yendo país por país, trayendo la muestra, entendiendo qué se necesita y muchas veces rompiendo los paradigmas de lo que uno cree que funciona en su país para adaptarlo a ese país. Entonces, básicamente se divide en Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, Oceanía, donde no solamente es regional por el tema de las razas, sino que también hay que definir muy bien usted en qué quiere competir. ¿Quiere ser cabalgata? ¿Quiere ser sillas de trabajo? ¿Quiere ser galápagos de deporte? Las plantas de producción, de acuerdo a la disciplina, se configuran de una manera diferente a otras. Entonces, es eso, es tener muy claro el nicho al que uno quiere llegar. Afortunadamente, cada país, los nichos son muy pequeños, es muy fácil detectar quiénes son los líderes, bien sea para competir o si hay una ausencia de un líder. Y eso es lo que hemos ido logrando. Lentamente, pero en estos 8 años hemos logrado ya estar en 9 países, replicando los modelos de distribución que tenemos en Colombia. No pretendemos crear algo nuevo en un país, es replicar y escalar lo que nos ha hecho fuerte en Colombia. Muchas gracias. Carlos, desde la experiencia de Premex, ¿qué nos puedes compartir? A ver, nosotros tenemos una experiencia primero interna, y yo creo que ahí hago paralelo con lo que mencionaba también Felipe, que quisimos replicar afuera. Uno encuentra modelos de mercado
distintos en el sector, por ejemplo, del caballo criollo colombiano o del sector de caballos de deporte. Aparentemente uno podría decir van a los mismos canales de distribución, pero uno encuentra diferencias grandes ahí. Y cuando hemos querido internacionalizarnos, pues arrancamos por mercados que fueran muy afines a la cultura prevalente en Colombia, que es el mundo del caballo criollo. Entonces arrancamos en Ecuador a través de sistemas de distribución muy parecidos a los que tenemos en Colombia. ¿Qué nos hemos encontrado? Que es un mercado, en el caso de los suplementos nutricionales que nosotros producimos en Premex, es un mercado muy disperso, con muchos actores internacionales participando en los diferentes mercados a donde hemos querido entrar. Cada país tiene sus diferentes estructuras comerciales que hay que entender primero, y una cultura de aproximación al mercado de los caballos o el mercado alrededor de los caballos, que es muy particular de cada país. Felipe lo mencionaba ahora, relacionado con disciplinas y con razas. También pareciera como que el mercado se configurara distinto para otras cosas, como son los suplementos, también dependiendo de disciplinas y de razas. Esto no tendría mucho sentido, pero es lo que uno se encuentra a veces con mundos aparte que ni siquiera conversan. Disciplinas diferentes que no conversan las unas con las otras. En Estados Unidos el mundo western es completamente distinto del mundo de los deportes. Canales distintos, productos distintos, almacenes distintos. En todos ellos hay oportunidades grandes. Nosotros no hemos sido muy agresivos, la verdad, en los mercados distintos a los cercanos a Ecuador, Centroamérica y algunos intentos todavía en los Estados Unidos. Esa tarea la tenemos por hacer. Yo sí quisiera anticiparme un poco a la tercera pregunta, pero tiene que ver con esto, de la experiencia nuestra, y es que a raíz del Tratado de Libre Comercio y de cierta apertura comercial, nos llegan a Colombia una serie de productos, algunos de los cuales están diseñados o formulados para condiciones distintas a las que nosotros tenemos aquí, haciendo énfasis en problemáticas que no aplican aquí. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad importante, y es enfocarse en nichos de mercado para resolver problemas muy específicos. Es la forma como nosotros arrancamos nuestra línea de productos, enfocándonos en problemáticas muy diagnosticadas ya, muy a profundidad, y siendo muy específicos en el tipo de suplemento que queríamos hacer. Yo creo que esa estrategia es válida afuera, aunque hay, como digo, competidores muy establecidos, con mucha trayectoria y muy buenos. Entonces la competencia no es fácil, es básicamente la experiencia. Muchísimas gracias, Carlos. Sergio, desde tu experiencia, tú mencionabas hace un rato que, digamos, a nivel caballos es más la importación, por lo menos desde tu experiencia, que la exportación, ¿verdad? Correcto. Sí, Sergio, digamos en el tema de la internacionalización, porque la internacionalización se da por múltiples vías. Cuando se da ese proceso de importación de caballos, ¿con cuáles barreras te has enfrentado, digamos, más a menudo? Seguramente las barreras sanitarias. ¿Tú puedes hablarnos un poco de cómo ha sido, digamos, esas restricciones al comercio? O sea, ¿qué se debe plantear al momento, digamos, de iniciar un proceso de importación de caballos sin perjuicio, digamos, de la finalidad? De pronto, pues hay personas que quieren crear su criadero, que cuentan con cierto caballo para alguna competencia. O sea, ¿qué hay que tener en cuenta en ese momento cuando estamos pensando en la importación de caballos y en materia de barreras no arancelarias? Bueno, arancelarias sanitarias. Bueno, sí, exacto. Son, María Alejandra, ahí separemos un poquito el tema arancelario, que es impuestos, y el tema sanitario. barreras sanitarias. Exacto, sanitarias.
Ok, mira, te lo simplifico mi respuesta en lo siguiente. Las importaciones, incluyendo de semen equino, de caballos árabes, cuarto de milla y salto, Vicente conoce bien a Mario Roa, que es hijo de un general del ejército, y a Daniel Amaya. Ellos hace 5 años importan semen de caballos de nivel olímpico. Yo he sido asesor de ellos durante todo el proceso. He sido asesor de la Asociación Puerto para las importaciones de semen. Son procesos largos en el semen que también vienen a aportar a la economía colombiana, no, porque estamos hablando de caballos, pero yo tenía un ítem para incluirlo que es el de semen de caballos, y es importante porque viene a aportar también a la economía colombiana. En las importaciones para todos, barreras sanitarias prácticamente se dan fácil, toman tiempo, pero se logra, ¿correcto? Con la experiencia, con los contactos con el ICA, con todo se logra. Mientras Carlos hablaba sobre el tema de las, digamos, del comercio y la internacionalización, aquí voy a hablar del tema, hay algo positivo y hay algo negativo, porque si estamos hablando de la internacionalización de nuestras exportaciones, y tu pregunta inicial, María Alejandra, de por qué un 90 y un 10. Mira, un balance, en Paso Fino, Trocha, Galope, hace 20 años cuando yo incursioné en las importaciones, había un grupo, y los puedo mencionar, un veterinario en Bogotá muy reconocido, Jaime Plata y Hernán Cortés, sacaban, esto es historia, pero que tiene que ver con la actualidad, aviones completos. Nuestro caballo es apetecido Puerto Rico, Costa Rica, Miami, Venezuela, Panamá, etcétera, mucho Centroamérica. Y ese caballo, por diferentes razones, desafortunadamente se dejó de exportar, pero se exportaban aviones completos. O sea, a mí me cuentan mis colegas que esos dos personajes que acabo de nombrar manejaban vuelos charter y fueron los pioneros de las exportaciones de Paso Fino. Hoy en día, Paso Fino, y voy a unir este comentario a una noticia que vi hace poco que me disgustó muchísimo porque no es la realidad. Salió una noticia en donde decían que Colombia exportaba 2 billones de dólares al año de caballos Paso Fino a Ecuador. Carlos mencionaba unas ventas locales en cifras de billones. Estoy de acuerdo, no en desacuerdo, pero no me parecía correcto que saquen a la luz pública una noticia que es completamente falsa, porque las exportaciones de caballo, lastimosamente, a México y a Ecuador están cerradas hace más de 8 años. Entonces ponen en la noticia: Colombia, gran exportador de caballos Paso Fino a Ecuador. La cifra supera los 2 billones de dólares. Yo leo esa noticia y, como estamos hablando en este momento de internacionalización, ojalá fuera así. ¿Cómo van a poner una noticia si los predios cuarentenarios, y ahí lo uno con las barreras, pero no de importación, María Alejandra, de exportación? Entonces, ahí sí hemos tenido problemas, porque en este momento la historia y la realidad entre el SENASA de México y Agrocalidad de Ecuador están. México le cerró todas las puertas a Colombia, incluyendo las curtiembres, caballos, semen, embriones. México, el SENASA le cerró hace 5 años la puerta a Colombia, lastimosamente. De hecho, Vicente, he perdido negocios. Yo exportaba a Ecuador normalmente, cada 2, 3 meses hacía exportaciones, exportaba un número pequeño de caballos, pero permanecía exportando e importando. Eso se acabó totalmente, y a México también. O sea que, tristemente, las barreras son para ese lado, para el lado de quiero, y si pudiéramos exportar caballos a esos dos países, yo he tenido que decirles a mis clientes interesados en exportar caballos: no, no se puede. No, se puede a otros países.
Ecuador y México completamente cerrado. Y un cliente que quiere vender un caballo, que tiene un cliente, valga la redundancia, interesado en comprar, yo he tenido que decirle, no lo puede vender, no lo venda, su caballo no puede salir, pues sáquelo para Estados Unidos, sáquelo para otro país, pero no lo puede mandar a Ecuador. Entonces viene, qué tristeza que por problemas sanitarios, México le cerró por aftosa y por arteritis viral equina a Colombia, totalmente. Las importaciones ellos, para nosotros exportaciones. Y Ecuador se quedó en que nunca volvieron a habilitar los predios cuarentenarios de importación ellos y nunca más pudimos volver a, tristemente, a exportar caballos a esos dos países. Muchísimas gracias, Sergio. No sé si Vicente quisiera agregar algo. Sí, rápidamente ahí ampliar un par de cositas, pero antes, por ahí por el grupo nos han estado pasando unas preguntas. Yo no sé, Alejandra, si dejamos las respuestas al final como para que no perdamos un poquitico el hilo, pero que la gente que nos acompaña no se sienta desatendida. Vamos a responder las preguntas, pero me parece que para no perder el orden, pues terminemos con evacuando estas respuestas y al final ya los que nos acompañan les resolveremos las inquietudes. ¿Les parece bien? Bueno, de otro lado, con el tema de los retos de la internacionalización frente al deporte como tal, al caballo de deporte, yo veo como 4 grupos grandes. El tema de los jinetes como recurso humano o profesionales prestadores de un servicio, el tema de los caballos, el tema de instructores, porque no necesariamente el jinete es instructor. Podemos encontrar jinetes que son instructores o hay veces son instructores y no son jinetes. Entonces, esa es otra área de la internacionalización. Y lo otro es el tema de la internacionalización de la genética y la caballada, como lo que hablaba pues Sergio en su exposición. Dentro del tema de jinetes profesionales como tal, yo creo que Colombia ha tenido una gran calidad de jinetes y de deportistas de alta competencia que boleando codos y han ido abriendo espacio a nivel mundial. Y eso ha sido una cosa desde unas familias que se fueron, o algunos jinetes a título personal se fueron con muchas dificultades a básicamente Europa y fueron abriendo su propio espacio. Hoy se me fue la señal. ¿Se está oyendo? Perfecto, yo no estoy oyendo. Entonces, esos jinetes que han ido abriendo espacio, perfectamente. Perfecto, esos jinetes que han ido abriendo espacio en el mundo profesional del deporte, digamos que se están volviendo y se han vuelto la puerta de entrada de nosotros hacia el mundo. Era diferente cuando esta gente arrancó, que los que llegan hoy ya tienen un camino recorrido y digamos, si hacemos historia hacia atrás, lo que pasó con el crecimiento del deporte en Brasil, con la salida de Nelson Pessoa, pues que puede ser el entrenador más emblemático del mundo, él contribuyó a que se potencializara el deporte en Brasil. Entonces, digamos que ahí tenemos un camino recorrido importante de unas personas que fueron Quijotes y abrieron brecha. Con todas las dificultades que puede existir, que es la cultura, la idiosincrasia, el idioma, etcétera, pero eso, digamos, ese reto, yo pensaría que cada vez estamos más cerca, cada vez es menos complejo. El tema de caballos, pues dentro del tránsito de los que van y vienen, que hablábamos ahora, digamos que Colombia se está volviendo un lugar de entrenamiento para caballos de alta competencia, donde muchas veces no son caballos nacidos y criados acá, algunos sí, pero en menos cantidad, sino que son caballos importados, generalmente de Europa, llegan a Colombia, se forman por 2 o 3 o 4 años y después son posteriormente exportados para la comercialización, y en ese proceso que cada vez se está volviendo más frecuente y más fácil porque ya hay un equipo de trabajo metido en el tema comercial, en la logística de transporte, en el conocimiento de cómo se deben manejar los caballos en el proceso de exportación, desde la logística hasta la alimentación y sus cuidados. Digamos
que ya hemos ido acortando la brecha en esa dirección. Ahora, el tema de instructores, yo creo que donde hay que hacer el gran esfuerzo es seguir insistiendo en que traigamos instructores del exterior a que sigan fortaleciendo nuestros procesos de formación. Eso cada vez se ha ido mejorando. Hemos tenido, desafortunadamente, por muchos años, temor de la gente de afuera por venir acá, pero eso es un tema que también se ha ido venciendo y hemos podido acceder a entrenadores de muy buen nivel. Y el último punto que tenía era el tema del crecimiento en genética, y sobre todo en el tema de caballo de deporte, pues cada vez hay que seguir trabajando en acercar la brecha. Digamos que hoy yo veo un gran potencial que con los costos de transporte de los caballos de afuera hacia acá permite que los márgenes para los criadores de acá se mejoren y podamos hacer un esfuerzo genético importante en mejorar nuestra producción de caballos de deporte y de pronto tengamos que recurrir menos a la importación. Por favor, verificamos que tengamos los micrófonos apagados para no tener ninguna interrupción. Mil gracias, Vicente. Ahí termino ya como mi exposición a esta pregunta, Alejandra. Perfecto, perfecto. Y antes de proceder con las preguntas del público, no sé si en este punto de la internacionalización ustedes han identificado una oportunidad particular, digamos, en la ejecución de los tratados de libre comercio que en este momento se encuentran vigentes. ¿Algún cambio, algo que ustedes hayan dicho efectivamente, el TLC con los Estados Unidos, el TLC con Canadá, ha dinamizado las exportaciones? Alejandra, a mí se me fue la señal, no sé si a los demás también se les fue, entonces para que verifiquemos. Sí, también. María Alejandra, creo que tenemos un problema con tu conexión. Debe ser mi conexión. Bueno, pero mientras María Alejandra viene, si quieren yo voy respondiendo a esa pregunta. Básicamente, desde el mundo de la talabartería sí nos hemos visto beneficiados y hemos visto grandes oportunidades en la internacionalización de nuestros productos, específicamente con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, donde coincido con Carlos que tímidamente hemos hecho cosas en Estados Unidos, pero el principal mercado de exportación de talabartería en Colombia se llama Puerto Rico, y eso ha venido siendo desde hace más de 30 años. Entonces, en ese sentido, el Tratado de Libre Comercio nos ha favorecido y nos ha vuelto muchísimo más competitivos, donde nuestro principal competidor son productores de la India, ni siquiera de la China, sino de la India. De la cercanía y las ventajas arancelarias nos han permitido crecer. Yo les quiero compartir básicamente el mercado de las exportaciones de Colombia hacia el mundo. Se divide de la siguiente manera. Estas son cifras de los últimos 3 años, donde el 42% de las exportaciones de Colombia en el rubro de la talabartería ha sido a Puerto Rico,
el 23% Estados Unidos y el resto se distribuye en países de Centroamérica. Curiosamente, nadie está exportando a Europa y hay una gran oportunidad de exportar a Europa, simplemente que la variable de las razas y las disciplinas son muy diferentes o son muy pequeñas en el mercado nacional, entonces ninguna empresa ha querido como investigar en esos mercados. Entonces, básicamente los tratados de libre comercio en Centroamérica nos han favorecido. Los países que aún tienen barreras arancelarias como Panamá y Costa Rica, por lo menos en Costa Rica ya las empezaron a desmontar, en Panamá y República Dominicana todavía no, pero esperamos que se vayan desmontando para seguir creciendo en estos mercados, que son los más cercanos, son los más fáciles y son los más parecidos a los nuestros. No sé si Alejandra se nos fue. Alejandra está por ahí, se fue. A mí me parece importante que demos un espacio para las preguntas que nos están haciendo, ¿cierto? Para que, pues, agradeciéndole a las personas que nos han estado acompañando. Aquí tengo una pregunta de Cristian Molina que dice: ¿cómo ven la utilización de la analítica de datos para aumentar el rendimiento y genética de los caballos de competencia? No sé quién nos ayuda con esa respuesta. Carlos, ¿nos puedes dar una manito ahí con eso? Te repito la pregunta nuevamente. No, básicamente la pregunta es cómo podemos a través de la analítica de datos mejorar el mercado del sector ecuestre, ¿verdad? Sí. Bueno, lo primero es que la analítica puede darse en aquellas actividades en donde hay una muy buena base de datos que analizar. Yo no sé qué tan juiciosos y disciplinados seamos nosotros en el mundo ecuestre para hacer esa recopilación de datos. Como en casi todas las disciplinas o en casi todas mejor en las producciones o técnicas, pues hay una enorme cantidad de datos que nos puede ayudar. De hecho, nosotros en la organización tenemos una división que se llama Asymmetrics, dedicada exclusivamente a hacer el análisis de datos, pero en actividades en las cuales por tradición los productores han sido muy disciplinados haciendo registros, llevando registros. Ustedes lo saben muy bien, en el mundo de la avicultura, tanto de huevos como de pollo, en porcicultura, en ganado de leche, pues los productores son bastante juiciosos llevando esos datos. No sé si nosotros tenemos en el mundo ecuestre esa misma disciplina. Yo creo que podrían darse análisis en cuanto a resultados de competencias y tratar de unir esa información con decisiones que habría que tomar digamos en la parte zootécnica. Sería básicamente eso. Lo veo más como una oportunidad para empezar y para preguntarnos qué tantos datos tenemos para empezar a hacer la analítica. Vicente, mira, yo tengo dos experiencias con ese tema, pero coincido con Carlos en que se vuelven unas analíticas muy puntuales. Para el paso fino se desarrolló un dispositivo que es capaz de medir las variables del caballo en los entrenamientos, inclusive para equitación también quisieron implementarlo, que se llama un remo. Remo es algo que mide las pulsaciones del caballo en el momento de su entrenamiento, pero no pasa de ser como mediciones muy para uno mismo, no hay una base de datos estadística que permita
sacar conclusiones en pro del bienestar equino. Tenemos otra pregunta, es cómo el gobierno, esta la hace Carolina Ardila, cómo puede el gobierno mejorar o incorporar una institucionalidad más sólida para el sector. ¿Qué vacíos puntuales existen? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? No sé si Sergio, de pronto desde la parte de los protocolos, que concierne al tema del ICA y los controles sanitarios, por ese lado se pueda facilitar de alguna manera los procesos de importación y exportación de caballos. Sí, digamos, Vicente, vuelvo al mismo punto. Si el gobierno interviniera el ICA como entidad sanitaria con México y Ecuador para arreglar esos inconvenientes sanitarios que tienen, pues el ICA es el gobierno y el ICA es el que tiene que solucionar con las entidades sanitarias del exterior, de México y Ecuador, porque es muy desalentador que se tengan el producto que son los caballos de varias razas que quieren ser exportados a México y a Ecuador y no puedan seguir su curso normal porque es que el ICA no ha arreglado el problema, pero el problema no es solo del ICA, es también de la entidad sanitaria y de los problemas, entre comillas, políticos que tienen con México. Entonces, ¿cuántos caballos, pregunta, se han dejado de exportar de Colombia a esos dos países? Bastantes. Entonces ahí el gobierno debería intervenir, presionar al ICA para darle luz verde y solucionar dos países a los cuales se pueden exportar caballos. Yo quisiera ampliar ahí en dos aspectos importantes, Sergio, y hemos tenido experiencia con el tema de Brasil. A mí me parece que Brasil tiene un potencial inmenso dentro del proceso de exportación de caballos de deporte y para nosotros podría ser una fuente muy importante de mejoramiento deportivo y genético. Y creo lo mismo en donde ha faltado una voluntad del Estado y los que intervienen en ese escenario, porque ha sido un veto que tenemos desde hace muchos años de la comunidad andina y no ha habido quien se le meta de frente a tratar de resolver esa situación. Me parece que ha sido más que cualquier cosa es falta de gestión y puntualizando pues como los lugares específicos que estás mencionando. De otro lado, y lo digo por experiencia propia, encontramos nosotros apoyo de Finagro para la construcción de nuestro centro ecuestre y fue una lucha porque, como les decía anteriormente, en algunos sectores del Estado consideraban que los equinos no necesitaban apoyo porque era un tema suntuoso o seguramente las personas que estaban metidas en esta actividad no requerían financiación. Ahora tenemos la fortuna de poder contar con recursos oficiales donde contamos con incentivos y con los planes de financiación interesantes que permite que nuestra actividad pues crezca. Obviamente no es fácil, hay que seguir haciendo la gestión y ojalá se sigan solicitando a través de estos medios créditos para que no se enfríen los esfuerzos que se han venido haciendo de reconocimiento del sector. Eso sería como la ampliación, pues, el comentario que quería hacer yo al respecto a la pregunta que nos acaba de hacer Carolina Ardila. No sé, Alejandra, si tenemos más preguntas ahí pendientes. Sí, tenemos varias. Y bueno, y mil disculpas porque tengo en este momento una conexión malísima y me tuve que salir por un momento, pero ya me escuchan bien.
Sí, sí, perfecto. Bueno, no sé si esta pregunta ya la habían formulado porque como me desconecté por un minuto, nos la hace Camilo Pérez y tiene que ver con inversión extranjera. ¿Saben de casos de extranjeros invirtiendo en caballos aquí en Colombia o en general, invirtiendo en el sector equino, o ecuestre o industrias paralelas? ¿Puedo tomar la palabra? Sí, adelante. Sí, en varias disciplinas de caballos, de hecho, y en ganado también. Bueno, estamos hablando de caballos, pero también hay inversionistas. En el tema ecuestre los hay, en tema de adiestramiento también, en caballos árabes también, porque hace 2 o 3 meses traje un reproductor top de nivel, de alto nivel, un reproductor de un árabe muy importante para un tema de inversión. Sí, existen de esas razas y de varios países y sí hay inversionistas que le apuestan a la cría de ese tipo de esas razas en Colombia. En el sector del paso fino sí hay mucha inversión, sobre todo de puertorriqueños, haciendo construcción de criaderos, invirtiendo en caballos de competencia de alto nivel, que no solamente compiten en Colombia, viajan a República Dominicana y a Puerto Rico. Y se puede evidenciar en el sector de Llano Grande, donde recientemente se agremiaron algo que se llama el distrito equino, donde se podría decir que un alto componente está con personas de inversión extranjera, invirtiendo en criaderos. Muchas gracias. No sé, Vicente, Carlos, ¿tienen algo que agregar a esta pregunta de pronto de No, inversión? yo desconozco que me estoy enterando por lo que comenta Sergio y por lo que comenta Felipe de esas inversiones. Me parece muy interesante que eso se esté dando. Y pues el país tiene condiciones maravillosas para criar caballos en otras regiones y tiene personal y pudiera ser una excelente oportunidad para quienes quisieran venir a invertir en el país. Pero yo desconozco personalmente de esas o Perfecto. de más inversiones. Muchas gracias, Carlos. También nos hacen otra pregunta relacionada con experiencias o recomendaciones sobre exportaciones de caballos a Estados Unidos y Panamá, los dos mercados en los que sí estamos logrando exportar de manera exitosa. No sé. Puedo responder que no es un volumen alto, pero sí se exportan caballos a Panamá y se exportan caballos a Estados Unidos. O sea, se mantienen las exportaciones a esos países. Bueno, tenemos otra pregunta de Alexandra Guerra. ¿Qué tipo de exportación de servicios se han generado en torno a esta industria? No sé si alguien la quiere tocar. Exportación de servicios en torno a la industria ecuestre. No sé, de pronto, no sé si Vicente sabe de entrenamientos o si de pronto las competencias se podrían clasificar en este campo. Pues yo veo un tema ahí y no sé, es como tangencial. Es el tema del turismo que va asociado al caballo y al deporte, ¿cierto? Es un tema ahí tangencial, pero cada vez va cogiendo más fuerza porque sin duda que detrás de la industria del caballo el primer motor es la pasión. Entonces, todos nosotros los apasionados que estamos en este mundo queremos estar moviéndonos
y valga la redundancia, en el mundo entero, actualizándonos y disfrutando y compartiendo del mundo del caballo en sus distintas disciplinas. Entonces me parece que pues ahí puede haber un movimiento pues importante de exportación en esa dirección con un objetivo específico y de alguna manera en otros sectores también nos están mirando con ojos de que quieren venir a conocer también lo que estamos haciendo. Entonces yo sí creo que hay un tráfico y un movimiento sobre todo de personas que estamos alrededor del mundo del caballo. Yo agregaría que también hay un grupo de profesionales, sobre todo de la veterinaria, muy bien posicionados en algunos mercados, profesionales colombianos que han hecho su carrera por fuera, en los Estados Unidos especialmente, con lujo de detalles y con muy buena aceptación. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. No sé si alguien la puede responder. Y es cómo ve la utilización de analítica de datos. Esta la realiza Cristian Molina. ¿Cómo ve la utilización de analítica de datos para aumentar el rendimiento y genética de los caballos de competencia? Alejandra, ¿Sí? mientras usted se levantó para ir a darle vuelta ya al café, el tinto que estaba haciendo, que dijo que se le había dañado la señal, nosotros ya avanzamos en ese tema. Ah, eso ya lo había tocado, no, bueno. Pero es que usted se va por ahí a hacer café y nos deja a nosotros aquí con esa papa caliente. Ojalá, pues, café. Entonces, No, estoy sin señal, estaba sin señal. Bueno, aquí hay otra pero no es una pregunta, parece ser un comentario. No sé si de pronto Steven nos la puede mostrar. Está aquí en el chat. Si la alcanzan a ver, no sé. Sí, dime, profe, ¿cuál? Sí, de Juan Simón Villas, no, yo no lo alcanzo a ver. Dame un momento, ya te ayudo con esto. Sí, por favor, ayúdanos con él. Sí, Juan Simón nos dice, es muy necesario el acuerdo del que habla Sergio en volver a abrir exportaciones hacia Ecuador por el crecimiento tan grande de caballos cuarto de milla en Colombia. Desde Ecuador están buscando caballo en el país. Es más como que todo un comentario en relación a la conversación que se viene dando durante la charla y no más como una pregunta, profe. Bueno, muy bien. Yo creo, Steven, que no tenemos más preguntas por resolver de parte del público. Sí, profe, por el momento ya estamos ok en cuanto a las preguntas. Tú terminarás. Perfecto, no, bueno, yo creo que ya es hora de agradecer a nuestros panelistas por su generosidad, por haber compartido este momento con nosotros, nuevamente a quienes se vincularon a este webinar que pretende ser, digamos, un abrebocas para los temas en los que vamos a incursionar nuestro diplomado Cultura del Caballo, Industria, Deporte y Bienestar, que es ofrecido entre la Universidad de la FIS en convenio con NECUS Medellín. Aquí ustedes pueden ver proyectado en la pantalla este diplomado que mencionábamos al inicio del webinar. Es un diplomado único en Colombia, es un diplomado absolutamente integral, multidisciplinar y en el que esperamos puedan acompañarnos. No dejen de visitar la página de Extensión Continua EAFIS para conocer más de este diplomado. Nuevamente, mil gracias de parte del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de EAFIS a nuestros conferencistas, a Carlos Mesa, a Vicente, que por supuesto es también una de las cabezas representativas en el diplomado del que les estamos hablando. También
por supuesto, a Felipe y a Sergio por su generosidad y por acompañarnos en este diplomado, tanto en el diplomado, en el caso de Felipe, de Carlos Mesa y de Vicente Martínez, pero pues también a Sergio por hacer parte de este webinar. Esperamos que sigan en la mesa otras preguntas que podamos abordar de múltiples formas en el diplomado. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse y un feliz resto de noche. Suerte para todos. Gracias por la invitación. Felicidades, mucho gusto, feliz noche, gracias. Hasta luego, feliz noche.